tampoco sé cómo se dice top down. Debe haber, pero se me olvidó, no sé, nunca la averigué, nunca la busqué. Bueno, ¿empiezo de nuevo? Ya, entonces ese es el tema de mi presentación, la estimación de la emisión de aerosoles a partir de método top-down o métodos inversos. Bueno, voy a empezar con una breve introducción de cosas generales en cuanto a emisión de aerosoles y cómo se estiman, para después presentar la metodología que aplicamos para estimar las emisiones y algunos de los resultados que he tenido hasta el momento y también en qué estoy trabajando desde que llegué, o que empecé a trabajar desde que llegué. Para terminar con una breve conclusión o resumen de los trabajos, y se me olvidó también las perspectivas, es decir, qué es lo que pienso hacer yo con esta herramienta estando acá. Ahora, cosas generales sobre los aerosoles. Existen los aerosoles naturales, que son los aerosoles marinos, o el polvo del desierto, que son los que más contribuyen en términos de masa a los aerosoles que están dando vuelta en la atmósfera. Y después están los compuestos los aerosoles antropogénicos, que están el carbono negro y el carbono orgánico. Estos como aerosoles primarios, que son emitidos directamente como tales a la atmósfera, pero después también hay una serie de otros compuestos precursores gaseosos que dan formación a aerosoles por distintos tipos de mecanismos de oxidación, nucleación, condensación, etc. Y estos son el dióxido de azufre, que se oxida hacia sulfato, y existen los nitratos y los compuestos orgánicos volátiles que forman, los óxidos nitrosos que forman los nitratos, y después los compuestos orgánicos volátiles que también pasan a formar parte del carbono orgánico, al material particulado del carbono orgánico. Y yo me voy a concentrar en esta presentación, me voy a concentrar en todo lo que son los aerosoles primarios, es decir, los aerosoles naturales, aerosoles marinos y polvo del desierto, más los del carbono negro y el carbono orgánico, que provienen de la combustión de combustibles fósiles, y también del dióxido de azufre, pero voy a dejar de lado los otros, los voy a mencionar después, hacia el final de la presentación. Ahora, dentro de los aerosoles que presenté, los aerosoles naturales son los que presentan mayor dificultad para su estimación. En general son procesos físicos que ocurren para los aerosoles marinos, es cuando se revienta una bola de aire que sube del océano hacia la superficie, y al reventarse libera aerosoles marinos, como lo ilustran estas dos figuras, o el reventar de una ola también que emite aerosoles hacia la atmósfera. Y también las emisiones de polvo del desierto, que ocurre por el mecanismo de saltation, que consiste en que las partículas del desierto una vez que el viento sobrepasa un cierto valor umbral, empieza a ser acarreada y empiezan a ser levantadas, y según el peso y la velocidad empiezan a caer, y al caer se fragmentan y liberan más partículas. Y ahí se genera un flujo vertical hacia la atmósfera. Ahora estos son procesos que están parametrizados a través es decir, que están descritos o simulados en los modelos numéricos a través de parametrizaciones empíricas, como es para el caso de las sales marinas, o a través de parametrizaciones que combinan el conocimiento científico con, es decir, la física detrás del proceso, como es acá el sandblasting y el creep, es decir, el acarreo, combinan el conocimiento empírico con la base física que está detrás del proceso, que es como para el caso del polvo del desierto. Ahora, estos están implementados de distintas maneras en cada modelo, depende de cómo es la distribución de tamaño que describe el modelo, dependen de las características que incluye el modelo en cuanto a descripción de superficie, etc. Hay una serie de variables que hacen que la forma como cada modelo la represente estos procesos de emisión varíen fuertemente, lo que hace también que se produzca una gran diversidad entre los distintos modelos de cuáles son los flujos que se emiten finalmente. Y desgraciadamente, desgraciadamente no existen mediciones de flujo de este tipo de... Existen mediciones de flujo para el polvo del desierto en algunas áreas, en algunos desiertos, pero que son difícilmente extrapolables a otros desiertos porque cambia la granulometría, cambia el tipo de superficie, etc. Entonces, este tipo de flujos de este tipo de aerosoles, si bien hay formas de calcularlo, no se puede saber bien si es que no hay información para validarlo, para saber qué también andan o no. Entonces lo que existen son rangos
que vienen establecidos por los modelos. Ahora, con respecto al polvo del desierto, ahora último han empezado a salir estimaciones en base a datos satélites que permiten un poco tener una idea del rango y también claro, del rango y la magnitud de las emisiones para los distintos desiertos. Ahora, para los aerosoles antropogénicos o los aerosoles primarios de carbono negro y carbono orgánico, y también para las emisiones de CO2, la película es distinta. La estimación de las emisiones de estos aerosoles o el gas precursor de CO2 se hacen tradicionalmente por métodos que se llaman bottom-up, en los cuales se hace simplemente un balance de masa o se toma distintos tipos de información que tiene que ver con tipo combustible, la cantidad, el consumo de combustible, la eficiencia, tecnología, si hay tecnologías de mitigación, etcétera, y al final toda esa información se combina para obtener factores de emisión, también son importantes en este tipo de procesos, y al final toda esa información se combina para tener un flujo de emisión de cada una de esas especies. Y acá muestro una comparación, se me fue la referencia, esto es de un artículo de Claire Garnier del año 2011, en el cual ella compara distintos inventarios de emisión para distintos compuestos. Acá yo elegí el carbono negro, a mano izquierda es el global, en el centro está para Estados Unidos y a mano derecha está en China. Y estos son distintos inventarios de emisiones que usaron distintos tipos de información base para construir, para estimar estas emisiones. Y como bueno, no sé si alcanzan a ver, pero estos son año 80, año 90, 2000 y 2010, y son en tramos de cada 10 años. Algunos de ellos entregan información cada año, otros entregan información cada 5 años, cada 10 años, etc. Eso también va variando. Pero se ve acá por lo menos que en las estimaciones globales de Black Carbon, carbono negro, se ve que hay una gran diversidad en las estimaciones hasta los años 90 y que esa después se reduce y hacia el finales de los años 2010 ya empiezan a ser estar más de acuerdo en cuanto a su estimación. Ahora la película cambia si uno mira a escala regional, es decir, en Estados Unidos por lo menos se ve lo mismo, hay una gran diversidad, o por lo menos hay uno que se escapa, pero después empiezan a concordar más entre los distintos inventarios. Distinta es la película en China, en la cual la diversidad es mayor a lo largo de todo el periodo. Ahora hay que tener ojo en este tipo de inventario o en este tipo de estimación. El hecho que haya concordancia o el hecho de que estén de acuerdo no significa necesariamente que sea mejor la información o que tengamos mayor conocimiento de que es decir, de que ese sea el valor real, porque todos están de acuerdo, sino que simplemente puede reflejar el hecho de que todos los inventarios están usando la misma base de datos, simplemente. Es decir, que haya una homogenización de la información de entrada. Y el aspecto, otra característica de estos inventarios de emisiones son que requieren de mucho esfuerzo, para decir, de mucho trabajo también para realizarse, y por lo tanto no se hacen regularmente, no se hacen periódicamente, sino que se hacen distanciados en varios años, de 5 o 10 años. Entonces no existe un seguimiento, no existe un inventario, una actualización continua de este tipo de inventario. Y existe una incertidumbre asociada a estas estimaciones, y esta incertidumbre está mal cuantificada o están poco cuantificada, más que mal cuantificada, están poco cuantificada, por lo tanto no hay una idea general de qué tan ciertas son las estimaciones que se entregan. Ahora recientemente, o últimamente están empezando a haber estimaciones de la incertidumbre asociada, pero esto no es para todos los compuestos, sino que es solamente para algunos de ellos, en particular para el SO2, en la cual hay más conocimiento. Pero en los últimos años, es decir, ya más que en los últimos años, en la última década han salido métodos conocidos como métodos inversos para estimar las emisiones, que es a partir de la combinación de datos de satélite con observación en general con modelos numéricos. Y estos son métodos que vienen, bueno, los métodos de la simulación son métodos que se conocen hace mucho tiempo, que no se desarrollan en el área de la estimación de las emisiones, sino que ya vienen de la meteorología, y antes de eso estaban aplicados en otras áreas como la geofísica, en sismología. Entonces son métodos que ya están bien establecidos, pero que se incorporan para estimar los flujos de emisiones, en particular para los gases primero, y ahora en la última década recién para los aerosoles. Y las estimaciones que se estiman representan el mejor compromiso entre la observación y el mejor compromiso en términos estadísticos, entre la observación que se asimila y la información que uno tiene a priori de la variable que uno quiere estimar, que en este caso son las emisiones. ¿Y cómo se hace esto? Se formula una función de costo, una función cuadrática, que tiene un primer término, que tiene un primer término que tiene que ver con la variable que queremos estimar,
que en este caso es las emisiones, en la cual hay un factor de ponderación, que es esta matriz B, que es la matriz de covarianza de errores, que me dice qué tanto yo le creo a esa información, es decir, me da la información, da claro, los errores de la estimación de los aerosoles, y que en muchos casos es una información que es a veces combinación de información objetiva con información subjetiva. Y un segundo término que es con respecto a las observaciones, que acá lo que se mide es la diferencia entre las observaciones, que es Y, con respecto a lo que me entrega el modelo. Mi modelo es H, es el modelo, lo que se conoce como el operador de observaciones, que a partir que me transforma mis emisiones en la variable que estoy asimilando. Y también tengo un factor de ponderación acá, que es mi matriz de covarianza de errores, pero ahora en el caso de las observaciones. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo acá es que mi función de costo, que es la que quiero minimizar, va a ser una combinación de la diferencia entre mis observaciones simuladas con respecto a las observaciones que estoy asimilando y mi análisis con respecto a mi first guess o mi valor a priori. Eso ponderado ponderado cada uno de esos términos con los errores asociados a esta fuente. Ahora, ¿cómo se minimiza esta función de costo? Varía mucho de caso a caso y depende del tamaño del vector de estado. El vector de estado es X, en este caso, la variable que quiero estimar. Varía también con respecto al número de observaciones que quiero asimilar. Y varía también con respecto a la posibilidad de qué tan fáciles son de invertir estas matrices R y B. Y según eso son los métodos de asimilación variacional que se aplican o son métodos, un método matricial o analítico, que es el que voy a presentar yo, que es el que usamos nosotros. En que tenemos esta función de costo, y acá termino con la ecuación, así que no se preocupen, que tengo estos dos términos y dado que mi vector de estado es un vector que, bueno, lo voy a presentar en la próxima transparencia, pero es un vector que es relativamente pequeño y que estas matrices yo las defino como matrices diagonales, por lo tanto son fáciles de invertir. Yo puedo calcular la solución a esta función de costo, esta función cuadrática de manera analítica y me da esta solución de acá, en que la solución, mi análisis, que se llama que es XA, es función de mi first guess, es decir, mi valor inicial, más algo que es proporcional a la diferencia que yo tengo con respecto, las diferencias de mi modelo con respecto a las observaciones. Eso, y donde esa diferencia está ponderada por un término K que se llama la matriz de ganancia, que corresponde a las transformaciones de los errores de la observación y de las emisiones a priori con mi operador de observaciones, en donde el operador de observaciones es la versión lineal de este modelo. Es decir, lo que tengo es un sistema, este H se llama operador lineal o jacobiano, que lo que representa son las sensibilidades de mi observación con respecto a la variable que quiero estimar, que en este caso nuevamente son las emisiones. Por lo tanto lo que tengo y lo que asimilo en mi caso son el espesor óptico, por lo tanto lo que me entrega mi H es la sensibilidad o la variación de mis observaciones con respecto a perturbaciones en las emisiones. Y en base a esa sensibilidad y ponderado por los errores, por R y B, obtengo la solución. Ahora, ¿cuál es el aspecto de esta matriz H? Eso es lo que muestra las figuras de acá abajo, que tengo para el mes de julio. Tengo una perturbación en las fuentes de emisión para SO2 y para la quema de biomasa. Perdón, la quema de combustibles fósiles. Y lo que muestra es, bueno, los números no se ven, pero hay son valores más altos a mano izquierda que a mano derecha, lo que dice que el sistema es más sensible a cambios al SO2 que al combustible fósiles. Muestra también que la mayor sensibilidad está en torno a las fuentes y que alejándose de las fuentes el sistema va a elegir otro tipo de especies para compensar cualquier tipo de diferencia que haya con respecto a las observaciones. Ahora, pasando al sistema de inversión que tenemos, es un sistema de inversión que combina las emisiones, el conocimiento que yo tengo a priori, es decir, inicial que yo tengo de las emisiones y de sus errores, con información de satélite de espesor óptico, es decir, el espesor óptico es el contenido total de aerosol en la atmósfera, es decir, me entrega información con respecto al contenido total de la atmósfera, y esa información es utilizada por un modelo simplificado de aerosoles que se hace correr en offline,
y que funciona con campos de viento generados por el modelo LMDZ. Y el sistema estima las emisiones mensuales para el polvo del desierto, sales marinas, carbono negro, material orgánico particulado y SO2 a nivel global. Ahora, las emisiones no se hacen para cada uno de los puntos de grilla del modelo, sino que las emisiones no se corrigen o no se estiman para cada uno de los puntos de grilla, sino que se hacen según regiones de emisión predefinidas. Y esto fue uno de los compromisos que tuvimos que tomar justamente para reducir el tamaño del control del vector de estado y para poder aplicar el método que estamos aplicando de solucionarlo de una manera analítica. Entonces lo que se hizo fue pasar de un sistema de hacerlo, en vez de estimar las emisiones para cada punto de grilla, los ajustes se hacen, las sensibilidades que le mostré en la figura anterior, son para cada una de las regiones. Es decir, el sistema va a aumentar o disminuir las emisiones para cada una de estas regiones para minimizar la diferencia con respecto a las observaciones. Entonces, para el SO2 se definieron estas 13 regiones que están acá, a mano izquierda. Para la quema de biomasa para el polvo del desierto, se definieron las 11 regiones que están en la figura más a mano derecha. Para para las sales marinas, tanto en modo grueso como en modo fino, las emisiones se estiman a nivel global. Es decir, se aumentan o se disminuyen de manera homogénea a lo largo de en todos los océanos. Ahora, para los compuestos orgánicos, para el material orgánico particulado y para el carbono negro, la definición de las regiones se hicieron en función de los procesos que emiten estas partículas, más que para cada una de las partículas por separado, para cada una de las especies por separado. Entonces se separaron en quema de biomasa y quema de combustibles fósiles. Para la quema de combustibles fósiles se usan las mismas 13 regiones que para el SO2, y para la quema de biomasa se usan las 15 regiones que están ilustradas en la figura del medio. Las observaciones que asimila el sistema son, como dije, observaciones de espesor óptico del satélite MODIS. Esto es a 550 nanómetros, que es una longitud de onda que es la más utilizada en el área de los aerosoles, la ciencia de los aerosoles, o por lo menos en la modelación global, y que entrega información con respecto a las partículas de modo grueso y las partículas de modo fino. Y asimilamos el espesor óptico total tanto sobre océano como sobre continente, y el espesor óptico de modo fino, es decir, solamente de las partículas finas, solamente sobre océano. Y eso porque el producto que MODIS entrega sobre el continente no está validado todavía. Entonces recomiendan no usarlo. El modelo de aerosoles, esta H que yo presenté, es un modelo simplificado de aerosoles que agrupa las 24 especies que el modelo original tenía en 4 trazadores, que son los gases precursores, que incluye el DMS, el H2S, SO2. Después está el modo fino, que incluye las partículas de sulfato, el carbono negro, el material orgánico particulado, y el modo fino del polvo del desierto y de las sales marinas. Y después existe un modo grueso de las sales marinas y un modo grueso del polvo del desierto. Y después, una vez emitidas, estas partículas son transportadas, etcétera, reciben el mismo tipo de todos los procesos que ocurren en la atmósfera, con la salvedad de que la química del azufre es una química simplificada que solamente permite la oxidación de SO2 a SO4. No se incluye el envejecimiento de las partículas, lo cual no cambia las propiedades ópticas del black carbon y del material orgánico particulado. Y a partir de eso después se calcula el espesor óptico a distintas longitudes de onda, pero en nuestro caso en particular el que importa es la 550 nanómetros. Ahora, ¿cómo funciona esto? Acá un pequeño ejemplo. Tengo el espesor óptico de MODIS total a 550 nanómetros acá para un mes de julio, que muestra las zonas de mayor actividad. Esto es quema de biomasa acá en el centro de África. En el norte de África, en el Sahara, eso es polvo, pero por problemas de alta reflectividad el satélite no puede estimar el espesor óptico en esa superficie. Se ve en la India, esto es una combinación de aerosol antropogénico y polvo del desierto. Esto es antropogénico, lo que está en el este de Asia, lo que corresponde a China, y el sudeste asiático es... Y acá tenemos polvo del desierto, en el norte esto está Klimakran en Asia, y se ve también con un espesor óptico más pequeño la costa este de Estados Unidos. El first guess es el
el espesor óptico del modelo simplificado asociado a lo que es mi valor inicial de emisiones. Y como ven, el modelo sobreestima largamente el espesor óptico asociado al desierto en el centro, en Taclimac, el del desierto de Taclimacan. Subestima el espesor óptico en la parte de India, Pakistán y también en el centro de África. Y subestima también el espesor óptico en el este de Asia. Ahora, si se recuerdan la ecuación, mi solución, es decir, mi análisis, como me voy a referir yo de ahora en adelante a la solución, el análisis es función de esto que estoy usando acá, es decir, de esto donde se producen todas las sobreestimaciones y las subestimaciones que acabo de mencionar, es función de eso más algo que es proporcional a la diferencia entre estas dos. Y la diferencia viene dada por las sensibilidades que tiene el modelo y por los errores que están asociados tanto a las observaciones como a los flujos de emisión. Y al final, lo que se obtiene como resultado es lo siguiente, hay un aumento del espesor óptico, es decir, hay un aumento de la emisión en la parte central de África, que ahora se pasa a sobreestimar incluso. Hay también un aumento de las emisiones en lo que es la zona de Pakistán y India, un aumento también con respecto al este de Asia y con respecto al este, es decir, el sistema logra aumentar las emisiones en aquellas regiones donde hay que aumentarlas y disminuirla en aquellas regiones donde hay que disminuirla. ¿Sí? Tú haces la asimilación, la haces respecto del lado D, o sea, tú haces el análisis para el lado D, no para la emisión, o es primero para la emisión tal que ¿Cómo? cambias el campo de emisión y luego calculas A o D. Claro, claro. Acá obtengo mi solución, es decir, de esta información que está acá, yo obtengo mi solución, mi XA que le llamé, y a partir de eso yo calculo el espesor óptico, es decir, este es el espesor óptico asociado a mi análisis, a la solución. Pero están mostrando las emisiones, ¿cierto? Que es lo que uno desconocía. No, claro, este es el espesor óptico asociado a las emisiones, porque acá es una forma, Y ahí mostraste que te ajustaste. claro, es una forma condensada, resumida de mostrar todas las emisiones, porque si no tendría que mostrar una carta para cada especie. Pero lo que uno quiere saber son las Sí. emisiones, no el lado D, ¿verdad? Porque el lado D no Claro, conoce. está bien, pero esto ilustra cómo funciona el sistema. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue probar la sensibilidad del sistema a este first guess, a este flujo inicial que yo uso. Entonces lo que hicimos lo aplicamos al año 2010 y estimamos las emisiones de los distintos compuestos que mencioné. Y se usaron como first guess, como estimación inicial, se usaron una combinación de inventarios existentes, donde estos dos representan la quema biomasa, GFAS y GFED. GFED es el producto como más clásico de estimación de emisiones de quema de biomasa. Y estos, ACMIP y Aerocom, son dos inventarios de emisiones emisiones antropogénicas de CO2, black carbon y material orgánico particulado. En los cuatro experimentos, entonces lo que se hizo un experimento para cada uno de estos, para cada una de las combinaciones de inventario, y donde se dejaron los flujos de polvo del desierto y sales marinas el mismo constante en los cuatro experimentos. Y lo que muestro acá abajo es el error cuadrático medio. Estos son estadísticos que se utilizan en general para evaluar si es que el sistema está mejorando las cosas o no. Por lo que se calcula el error cuadrático medio, el bias, es decir, el sesgo y la correlación entre la variable asimilada, que es el espesor óptico, y la variable simulada. En los colores claros están lo que es el first guess para cada una de las combinaciones, y en los colores oscuros están lo que son el análisis asociado a cada uno de estos first guess. Entonces se ve, da lo mismo ahora cuál experimento es cuál. Lo interesante acá es simplemente ver que para los cuatro experimentos se produce una reducción del error cuadrático medio, que es lo que uno busca, que uno reducir el error. Hay una disminución del sesgo y hay un aumento de la correlación. Es decir, el sistema está haciendo, como estoy haciendo esta comparación con respecto a MODIS, que es la variable que estoy asimilando, es lo mínimo que podría esperar que el sistema estuviera haciendo lo que se espera de él. Lo interesante, eso sí, es que las diferencias que se producen, por ejemplo, en este caso de acá, esto de acá y esta columna de acá representan el sesgo del valor inicial. Es decir, si se usa este inventario, hay un sesgo inicial que es muy distinto. Sin embargo, después de la asimilación, el sesgo es más o menos similar entre los cuatro casos.
decir, hay una homogeneización de las diferencias con respecto al valor inicial. Ahora, si hago esto con respecto a un set de datos independiente, que es Aeronet, también veo que hay una reducción del error cuadrático medio en los 4 casos, y hay un aumento de la correlación, y que las diferencias que pueden existir, aunque sean pequeñas al principio, son homogeneizadas después. Y también hay una reducción del sesgo. Sin embargo, acá no se homogeneizan las diferencias, sino que es altamente dependiente de cuál es el inventario que se utilizó. Perdón. Ya, acá, ustedes seguramente, no sé si alcanzan a ver las diferencias, hay un set de barras para cada uno de estos. Ya tiene que ver con respecto a lo que mencionabas tú. Estos son los flujos de emisión. Esto ya no es observaciones, sino que acá estoy viendo los flujos de emisión para el SO2 en distintas regiones del mundo. Estas son las 13 regiones que yo les mostré en una de las figuras. Esto es para SO2 y esto es para carbono negro. Y en la figura superior es el promedio anual, es decir, el flujo total anual. Y en la inferior está el flujo mensual para las quemas de biomasa, las emisiones de black carbon de quema de biomasa. Ahora, lo interesante, hay 2 columnas grises, que me temo que, bueno, da lo mismo. Hay 2 columnas grises, que es la primera, que es un gris claro, y un gris más oscuro que está acá, que refleja el set de datos que yo estoy mostrando que yo estoy utilizando como mi first guess, que corresponden a los dos bases de datos antropogénicos. ACMIP, que fue la base que se utilizó para desarrollar los inventarios RCP que se usaron en las simulaciones climáticas, y Aerocom, que es una base de datos que viene utilizando el proyecto Aerocom desde hace varios años. Y lo interesante, independiente de los colores que ustedes vean o no, acá hay una gran diferencia en China inicial entre los dos inventarios de emisiones, que una barra gris llega hasta ahí y la otra llega hasta ahí. Sin embargo, las 4 estimaciones al final son más o menos del mismo valor. Es decir, independiente de cuál es el inventario de emisiones que yo use, el resultado que me entrega el modelo es el mismo. Sin embargo, en Rusia, que es esta columna de acá, tengo uno de los inventarios de emisiones, me llega hasta ahí y la otra llega hasta ahí. Si hay una diferencia que se mantiene después en el análisis también. Es decir, la dependencia con respecto al first guess varían mucho de una región a otra. Acá con respecto al black carbon, lo interesante ver, y esto es black carbon con respecto a la quema de biomasa, lo interesante ver acá es que independiente de cuál es independiente de cuál es el inventario de emisiones antropogénicos que yo uso, el resultado, como ven, siempre están, esta barra verde y azul están más o menos a la misma altura en algunas de las regiones, lo que quiere decir que el inventario de emisiones antropogénicos que yo uso no tiene incidencia en la estimación de la quema de biomasa. Pero hay regiones de África, que esto es la parte del hemisferio sur de África, en la cual sí se producen diferencias en la estimación. Estas son 2 estimaciones que usan el mismo inventario de emisiones como punto de partida y terminan con valores diferentes, porque el valor inicial también era diferente. Entonces también hay una cierta sensibilidad de las estimaciones con respecto al inventario que se está usando. Es decir, nuevamente hay una dependencia una dependencia que varía según la región, porque hay otras regiones donde eso no cubre, como es acá en América del Sur. Después, en cuanto a la estacionalidad de las emisiones, acá están, estas son las emisiones globales de black carbon asociado a quema de biomasa, y esto es para América del Sur. En verde y rojo, que se ve acá, están las emisiones que están basadas en el GFAS, que es un producto, que es una estimación que usa MODIS, usa el Fire Radiative Power de MODIS para hacer las estimaciones, y el otro, el GFET, que es el que está en negro en líneas continuas, usa las 2 negras son el first guess, y la negra continua usa GFET, que usa un producto MODIS para el área. Es decir, son 2 estimaciones, son 2 inventarios que usan distintos tipos de productos satélite y que tienen distintos enfoques para estimar las emisiones. Y lo interesante de ver es que a nivel global se ve que nuevamente el verde y el azul usan el mismo inventario de emisiones inicial para la quema de biomasa, y el café y el azul usan el mismo también. Y
se parecen entre sí, es decir, no hay una dependencia con respecto al valor inicial que se usa. En las estimaciones, es decir, es el mismo, claro, el mismo para el mismo punto inicial. Lo interesante ver es que hay un atraso de un mes en las estimaciones del máximo de que se produce a nivel global de las emisiones de biomasa, y eso viene de América del Sur. Paso ahora a una estimación. Se aplicó el sistema después al periodo 2001 y 2010, y acá muestro para las estimaciones de SO2, y acá muestro paso directamente a las estimaciones de las emisiones. Acá en rojo continua está la estimación de año a año, y la línea punteada es la tendencia, y en los colores están distintos inventarios de emisiones que nosotros utilizamos para comparar. Y se ve que, bueno, nuestra estimación es bastante más grande más grande que los otros inventarios de emisiones, que son todos bottom-up. Hay una concordancia en cuanto a la tendencia, por lo menos hasta 2005, y hay una diferencia después de 2005, por lo menos entre EDGAR, con respecto a McCity y otro inventario de Climont et al. Ahora, si miramos en distintas regiones, en Estados Unidos y en América del Norte, tiene la ventaja de que el inventario de emisiones que se usa ahí es una combinación de mediciones que se hacen efectivamente en las plantas de generación eléctrica. Por lo tanto, es una base de datos que aquí hay bastante certidumbre con respecto a la magnitud de la emisión. En contraste con las otras regiones de Centroamérica y Middle East, donde hay bastante incertidumbre, de hecho, con respecto a las emisiones, porque de hecho para construir la emisión en esas regiones se extrapola información de otras partes del mundo. Y la comparación con respecto a esta zona nos dio por lo menos para ver que el modelo, hay claramente una sobreestimación que realiza el sistema, que logramos capturar la tendencia de disminución hasta el año 2005, pero no capturamos el aumento de la disminución después de ese año. Y en América Central, pero bueno, la estimación no es tan grande como la que existen en otras regiones, como es en América Central y en Middle East. Y de hecho acá incluso la tendencia es distinta. Lo que apunta que por lo menos el sistema estaría apuntando, es decir, sugieren regiones donde los cuales uno por lo menos debería mirar más en detalle las estimaciones de bottom-up que existen para ver si el problema viene del lado del inventario de emisiones o tal vez del lado del inventario de emisiones bottom-up. Lo que hicimos después, y es en base a los resultados que vemos de acá, es decir, acá claramente esto nos indica que nuestro sistema hay algo que no estamos capturando, que nos hace subestimar, es decir, sobreestimar las emisiones. Entonces lo que hicimos fue tomar las emisiones que nosotros teníamos, que obtuvimos con nuestro modelo simplificado, y usarlas como input en un modelo de complejidad mayor, que es un modelo INCA, que es un modelo que representa el estado del arte en términos de modelación global de aerosoles. Y calculamos, lo hicimos correr para 3 años, 2001, 2005 y 2010, y calcularlo los mismos estadísticos, es decir, de error cuadrático medio, seco y correlación, para el espesor óptico total nuevamente, con respecto a las estaciones Aeronet. Las concentraciones, y ahora también usamos concentración en superficie de SO2 y concentración en superficie en SO4. Esto para ver en qué medida el hecho de tener una representación simplificada de los aerosoles influye en la calidad, por un lado la calidad de las emisiones, pero por otro lado también de qué tanto se puede utilizar este inventario de emisiones en otro modelo y cómo cambia su performance. Y para el espesor óptico total, en verde es el first guess, es decir, el valor inicial, perdón, es el estadístico cuando se utiliza como emisión un inventario de emisiones que se llama McCity, es decir, un inventario bottom-up. Y el rojo es la estimación del sistema de inversión, top-down. Y se ve que y la flecha acá apuntan, en lo negro es cómo debería ser el cambio en el estadístico, y el rojo es cómo se produce finalmente el cambio del estadístico. Es decir, acá para el error cuadrático medio uno esperaría que hubiera una disminución de la barrita. Es decir, que la roja fuera menor que la verde, que es lo que ocurre, y por lo tanto hay una concordancia en las direcciones de las 3 flechas. En el sesgo, lo mismo, uno esperaría que la barra roja sea menor que la barra verde. Por lo tanto, en este caso, como su valor es negativo, uno esperaría que las flechas apuntaran todas para arriba, que es lo que dice lo negro. Que es lo que ocurre también con la roja y también con las correlaciones. Es decir, hay un aumento de las correlaciones para los 3 años. Ahora, si pasamos a S2, nuevamente uno esperaría en general que el error cuadrático disminuyera, la correlación aumentara,
y que el valor absoluto del sesgo disminuyera. Pero ¿qué no es lo que pasa cuando se compara con respecto a mediciones de concentración de superficie de CO2? Esta es la red EMEP en Europa, por lo tanto no es global, es solamente una parte del globo. Se ve que el modelo no captura, es decir, no hay una mejoría si se usan las emisiones que se estimaron con el método top-down. Sin embargo, para la concentración de sulfato en superficie, se ve que hay una mejoría en el primer año, tanto en el error cuadrático medio, como en el seco, como en la correlación. Y de hecho el seco se mejora en los 3 años, pero no el error cuadrático medio ni la correlación. Hay una deterioración con respecto en los años 2005 y 2010. Lo que indica en general es que como lo que el modelo lo que está haciendo está ajustando las emisiones con respecto al sulfato y no con respecto al SO2, lo que hace el sistema es sobreproduce SO2 para ajustar el SO4. Eso es lo que está haciendo. Ahora, hay distintas fuentes de seco en estas estimaciones. Una de ellas, que ya mencioné, que es la representación simplificada de los procesos de aerosol, en particular la química del azufre, el hecho de que las partículas no tengan envejecimiento, etcétera, que no haya nucleación, es decir, que no se formen los aerosoles secundarios. Hay una representación de aerosoles secundarios, pero bastante simplificada también. Y esto hace que haya una ausencia de fuentes de aerosoles en el sistema, de aerosoles reflectantes, que el sistema va a tratar de compensarlos por aumentar o disminuir una de las fuentes que puede ajustar. Por lo tanto, la ausencia de aerosoles secundarios van a ser compensados o por el carbono negro, por el material orgánico particulado o por el sulfato. Vimos también en esta comparación por los 10 años que las definiciones de las regiones de emisión son bastante importantes. Hay que evitar, nos dimos cuenta de que en Estados Unidos no se puede definir una sola región entre la costa este y la costa oeste. Han habido evoluciones distintas en términos de concentración de emisiones entre las dos costas, que también tenemos que incluirla en la representación, en el sistema de inversión. La representación de la altura de inyección es algo que no está bien representado. Y por último también hay sesgo en las observaciones que también hay que contabilizarla. Ahora, rápidamente por lo que he hecho desde que llegué, aumenté desarrollé, es decir, ¿cómo se dice? Aumenté el sistema, o incluí en el sistema de inversión el otro set de datos satelitales que viene del Parasol, que tiene la ventaja de que es capaz de entregar información del espesor óptico fino sobre el continente. Si recuerdan, una de las figuras que mostré es que el MODIS no entrega información de espesor óptico sobre los continentes para el modo fino, pero Parasol sí. Entonces lo que estoy haciendo es combinando el espesor óptico modo fino de Parasol con el espesor óptico total de MODIS. Y acá hice una simulación para el año 2010. En rojo es nuevamente mi first guess, es decir, mi valor inicial. En verde es cuando asimilo solamente MODIS, y en negro es cuando asimilo MODIS con Parasol. Nuevamente error cuadrático medio, sesgo y correlación. Acá se produce una disminución del sesgo, del error cuadrático medio y del sesgo, y un aumento de la correlación. Sin embargo, hay una pequeña deterioración con respecto a cuando asimilo solamente MODIS. En la correlación y en el error cuadrático medio, y hay un mayor sesgo cuando se asimilan los dos sets de datos que cuando se asimila uno solo. Sin embargo, los dos siguen siendo mejor que mi valor inicial. Ahora, si paso al modo fino, nuevamente tengo una mejora en términos del error cuadrático medio y la correlación con ambos sets de datos, pero esta vez tengo una mejora también incluso cuando hago una asimilación, es decir, con el set de datos que combina, cuando uso los dos sets de datos, tengo un mejor error cuadrático medio que cuando uso uno solo, y más importante aún, reduzco mi sesgo, que antes aumentaba mi sesgo cuando utilizaba solamente MODIS, ahora me disminuye y queda al mismo valor que el valor inicial. En cuanto a las emisiones, también hay una disminución con respecto a las emisiones. El verde es la emisión solamente utilizando MODIS, y en negro utilizando MODIS y Parasol. Y los otros colores, azul y café, son de otro inventario de emisiones. Hay una pequeña disminución, que es bastante pequeña para la quema de combustibles fósiles acá en el centro, y la quema de biomasa a mano derecha, y que es mayor para el SO2, pero van en la dirección correcta. A ver, estas son el conclusión y resumen. ¿Cuántos digo? Me pasé. Me voy a saltar esto en básicamente resumen de lo que ya hablé. ¿Ah? Para concentrarme en la... Básicamente, es decir, desarrollé un sistema que es capaz de asimilar dos tipos de datos satélite por el momento, MODIS y Aeronet. Los flujos estimados mejoran ¿cómo definir performance? El desempeño de los modelos en términos
estadísticos comparados con el set de datos independiente Aeronet. Y estos flujos también mejoran el desempeño de un modelo en que tiene una representación más compleja de los aerosoles con respecto a espesor óptico total, pero con respecto a SO2 y SO4 siguen habiendo deficiencias, pero que también, eso no lo mencionó, pueden estar dados a que ambos modelos tienen distintas formas de representar. Es decir, el hecho de validar a SO2 y SO4 no solamente tiene que ver con los flujos de emisión, pero también tiene que ver con cómo el modelo representa la altura de inyección, la capa límite, etc. Es decir, hay otros factores que pueden estar participando también. Y que la estimación de la fuente depende, la sensibilidad de los flujos estimados depende de la fuente y de la región, etc. Pero la idea es pasar a las perspectivas futuras. Bueno, entonces queda trabajo por hacer todavía, en particular con respecto a los sesgos que les mencioné, cómo abordar esto de los sesgos, cómo disminuir los sesgos. Pero sin embargo, ya hay algunos productos, es decir, algunas aplicaciones que se le puede ver a este tipo de herramienta. Uno es algo que no he mencionado todavía, que la herramienta permite calcular los errores asociados a las estimaciones en base a los errores que yo les defino para las emisiones y para las observaciones. Y esto es un producto que no entregan los inventarios de emisiones bottom-up, en general. Están empezando a entregarlo, pero que no se entrega de forma general. Después, también sirve como para identificar o sugiere, a partir de las diferencias que obtenemos con respecto a los inventarios de emisiones clásicos, sugiere regiones donde se deberían hacer estudios más a profundidad para ver si es que el error viene de parte de las emisiones que ellos están haciendo o de parte de nuestra. Eso es una cosa. Y lo último es que, y es una necesidad que está saliendo, que se está notando más ahora, y es que el hecho de hacer inventarios de emisiones a cada 5 o 10 años, la verdad es que no satisface la necesidad, porque lo se ha visto ahora con respecto al inventario por las simulaciones climáticas, cuando se hicieron las proyecciones en el año 2000 para el año 2010 y 2020, de hecho, se hicieron proyecciones que ya están por debajo de lo que se está viendo. Entonces, lo que necesita la gente es tener algún tipo de estimación, algún tipo de mecanismo para ir corrigiendo esos valores y corrigiendo también las proyecciones que se vayan haciendo. Y esto podría ser una forma de hacerlo que permite estimar a partir de años anteriores, una estimación del año actual, de una manera rápida. Y bueno, en la medida en que se lo complementen con más observaciones, también se van a ir restringiendo más el sistema. Otra perspectiva, y esto ya un poco más a largo plazo, el sistema ya está asimilando Parasol, lo apliqué al año 2001, pero se le pueden asimilar otras observaciones, Calypso, Aeronet, que no lo incluía acá. La idea también es empezar a comparar este inventario de emisiones top-down con otros resultados top-down para ver en qué medida afecta la representación, el tipo modelo, el tipo mecanismo, el tipo de herramienta que se utiliza, etc. En el largo plazo también sería contribuir a los inventarios mismos, no solamente para ver en qué regiones se podrían hacer algún estudio más a profundidad, sino que también pasar a contribuir con un inventario de emisiones que sea utilizado. Y se podría aplicar también a la deposición, es decir, calcular los flujos de deposición de distintas especies, en particular para el polvo del desierto. Y esto es un trabajo que empezó alguien que salió de acá, de Jerónimo, que está haciendo su tesis en Francia con esta herramienta y que la va a aplicar a escala regional. De hecho, le está desarrollando la herramienta a escala regional, que no ocupa la misma herramienta que acá, pero ocupa la filosofía, por decirlo así. Y como última cosa, es el proyecto ECOS-CONICIT, que envié ayer, que tiene que ver con las estimaciones de carbono negro, estimaciones de las emisiones de carbono negro, tanto a nivel global como a nivel regional sobre América del Sur, combinando justamente la herramienta que está desarrollando Jerónimo en Francia en el marco de su tesis doctoral, con la herramienta global que les presenté yo hoy día. Y para eso vamos a asimilar las estaciones Aeronet que están ilustradas en esta figura de acá. Y se va a aplicar un zoom sobre América del Sur con esta herramienta que está desarrollando Jerónimo. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Sí. ¿Alguna pregunta? Verdad que no. Sí, Laura. Una primera un poco técnica que tiene que ver con la diferencia con las emisiones de Norteamérica. Les atribuiste una credibilidad importante a la estimación de inventario convencional, bottom-up. Sin embargo, por lo menos en el caso monóxido de carbono, he visto diferencias significativas con las estimaciones oficiales.
hay diferencias que uno puede constreñir de otra forma. Pero no sé por qué se le atribuye tanta credibilidad al inventario de emisiones de América del Norte. Eso es uno. Y en términos más generales, y antes que le haga René seguramente, es ¿dónde está la conexión con clima? ¿Dónde está la conexión con clima? Bueno, Que lo sé, pero ya, bueno, hay dos preguntas que se hicieron. Una que tiene que ver con los errores que se le asignan a la estimación a los inventarios de emisiones bottom-up en América del Norte. Y la segunda tiene que ver con cuál es la relación de este trabajo con respecto al clima. Ahí. Ahora, la verdad es que no manejo mucho los inventarios de emisiones de monóxido de carbono. Sé que con respecto a las emisiones de SO2 en Estados Unidos y Canadá, que son las dos que forman parte de América del Norte, hay mediciones directas en las plantas de centrales de generación eléctrica, que son las mayores fuentes, que son las fuentes importantes en Estados Unidos. Eso, por lo tanto, eso ya le da una cierta credibilidad mayor a la base de datos, o reduce la incertidumbre. Y en general, a diferencia de las emisiones de carbono orgánico y material particulado orgánico, perdón, carbono negro y material orgánico particulado, en donde entran factores que dificultan la estimación, como es el factor de emisión, el tipo de combustión, la eficiencia de la combustión. En el SO2 tiene la ventaja de que es decir, se conocen los combustibles, hay estadísticas con respecto a los combustibles y el contenido de azufre y de las técnicas de mitigación. Por lo tanto, es más fácil hacer una estimación, o digamos, hay una mayor confianza en la estimación que se hace. Entonces, ahora, sin embargo, en nuestro método lo que hicimos es aplicamos el mismo error a todo el globo para cada una de las regiones, para cada mes. No variamos el error según la región, que eso es algo que habría que investigar en el futuro. Es decir, obviamente el error que existe en las estimaciones en Estados Unidos o en Europa no es el mismo que existe en el Middle East o incluso en China. Ahora, con respecto a lo segundo, está claro que para las emisiones, es decir, para lo que son las proyecciones climáticas a 100 años, poco o nada influye lo que emitan los aerosoles hoy en día, y básicamente el sistema está dominado por lo que son los gases invernaderos. Pero distinta es la película si uno quiere ver a escalas decadales qué es lo que está pasando con qué es lo que va a pasar con el clima a la escala de 10, 15, 20 años. Ahí sí influyen los aerosoles, y en particular influye también, en la medida en que nosotros conocemos las emisiones pasadas, poder hacer proyecciones hacia el futuro. Entonces el vínculo de los aerosoles y de estas estimaciones de los aerosoles va más bien con la escala decadales, el near term, más que estas proyecciones centenales o cosas así. René. No, me queda tanta, después podríamos ver eso de lo decadal, pero te quería preguntar, con este método ya tú logras hacer este inventario, reducir estas emisiones o esta estimación de emisiones, y se ajusta bien ahora a tus observaciones satelitales de espesor óptico y cosas de ese tipo. Pero por otra parte, al final te quedas con ¿cuántas regiones? 17 o algo así. Bueno, Pierde esa como granulometría fina que al menos, por otro lado, estas estimaciones convencionales tenían la gracia, ¿cierto?, que te mostraban el Sahara, en fin, o sea, claro. eran de 1 grado por 1 grado, 2 grados por 2 grados. ¿No se Claro. puede aumentar el número de regiones? ¿Por qué A ver, 17? en total son 64, 65, porque son 13 por SO2, son 13 por el carbono, ahí vamos 26, son geográficos, se pueden aumentar, y eso de hecho es lo que es una de las cosas que tengo que hacer, y también mencioné en una de las fuentes de seco, es la definición de las regiones, hay que aumentar. Ahora es un equilibrio delicado porque cada aumento en la región significa un aumento en el costo de cómputo, el de cálculo. Entonces tampoco se puede aumentar mucho, pero claramente se puede aumentar más de lo que estamos haciendo. Concuerdo contigo. Ahora, pasar de ahí a hacerlo de punto grilla por punto grilla ya es más complicado, porque hay que cambiar de método y eso ya requiere más esfuerzo detrás. Pero se podría hacer. Ahora, hay que tener en cuenta que para hacerlo punto grilla por punto grilla, tienes que pensar que puede haber en una grilla puedes tener, por ejemplo, 3 tipos de especies, pero solamente tienes 2 datos de información. Por lo tanto, no sé si el problema está bien contenido así como está por el momento para llegar a esa escala. Ahora lo que hacemos, y eso no lo mencioné ahora, es que yo tomo las bases de datos que están, de hecho, como tú dices, a un grado por 1 grado o 0,5 por 0,5, y lo que yo hago es yo tomo esas bases de datos
esas emisiones, y yo las escalo para cada una de las regiones con el mismo factor. Pero me quedo con la información de la repartición espacial. Lo que, construir un mapa igual. claro, es decir, de hecho tengo al final mi producto, ahí eso lo puse, yo creo que está dentro de las conclusiones, que no lo dije. Tengo emisiones mensuales y en grillas regulares. Es decir, lo que yo estoy haciendo simplemente es aumentar o disminuir las emisiones para cada punto de grilla de manera homogénea dentro de una región. Entonces no cambio la distribución de las fuentes, ni creo tampoco emisiones. Es decir, donde no hay emisiones, yo no puedo crear emisiones. El sistema no crea emisiones donde no la había. Entonces lo que me permite tener un producto que también puede ser utilizado por otro modelo a una grilla regular de 0,5%. Pensando en el problema que tú mencionabas, yo no conozco la literatura y por eso no sé bien el impacto, que imagino que algún impacto habrá de estos aerosoles en el clima de Cadal o las variaciones de Cadales, pero independiente uno tendrá que meter a la vez estas emisiones en sus modelos climáticos y ahí nuevamente tienes que tener datos en grilla, claro. cuestiones, ¿cierto? Sí, no, claro. Si hay alguna intención de darle alguna utilidad más allá de los ejercicios científicos que yo haga en el marco de este trabajo, tiene que estar, para que lo pueda usar otra persona, tiene que estar en grillas regulares, porque si no los otros modelos no lo pueden usar. Ahora, eso con respecto a la emisión antropogénica y las emisiones de quema de biomasa, es más complicado para el polvo del desierto, porque ahí lo que hacemos, si bien aplicamos el mismo criterio en que cual aumentamos o disminuimos las emisiones en cada punto de grilla, son emisiones que están parametrizadas, por lo tanto es más difícil usarlas extrapolarlas para otro modelo. No es tan directo como lo es para las emisiones antropogénicas y las emisiones de quema de biomasa. Profe. Pero no repetí la pregunta. No, bueno, mi pregunta bien recurrente, creo que la vez en cuanto a perspectiva futura, porque, bueno, evidentemente se trata de polvo del desierto y qué pasa con América del Sur en particular, porque tú tenías, al principio mostraste zonificación, polvo del desierto, está toda América del Sur en un solo bloque, digamos, que tenías de la selva amazónica hasta las zonas hiperáridas, digamos, de la costa. Ahora, en la perspectiva futura, trabajo de no entiendo, va a hacer un zoom en América del Sur y eso va a permitir definir regiones específicas, áridas, por ejemplo. Claro. La pregunta... Porque resulta que ahí hay datos de flujo vertical en aerosoles que se podrían utilizar en la calibración Claro. de la observación. Claro. La pregunta es con respecto a... Con respecto a este trabajo de acá, es si es que se van a... cómo se van a definir las regiones o si se va a utilizar la información que existe con respecto a las... digamos, diferenciar, en realidad la parte aérea es bien estrecha, ya globalmente. Claro. Ahora, no está del todo definido el problema, cómo lo vamos a abordar. Ciertamente, dado que los aerosoles que absorben radiación son el black carbon y el polvo del desierto, vamos a tener que idear alguna forma en la cual podamos separar los dos efectos, y las cuales sería definir regiones justamente que estuvieran por sobre las distintas fuentes que emiten este tipo de aerosoles. Por lo tanto, sí, a priori es algo que hay que ver con más detalle, pero sería enfocar, es decir, aumentar el número de regiones por sobre los 64 que tenemos por ahora y focalizarla en esa zona, tratando de aislar las mayores fuentes de emisión, tanto de carbono negro como de polvo del desierto. Pero que tampoco son tantas en América del Sur en cuanto a polvo del desierto. Y habría que ver ahí si tiene mucha incidencia con respecto a la emisión de carbono negro, no sé. Pero sí, es ciertamente algo que vamos a tener que abordar. Claro, probablemente no sea el impacto global que tengan estas emisiones, por ejemplo, de polvo del desierto en las zonas áridas de América del Sur, sino que más bien que ahí tienes una posibilidad tú de calibrar tu observaciones satelitales, que hay en un par de lugares observaciones in situ, digamos, de flujo vertical ¿De polvo? de polvo. Ah, sí, ya, bueno, eso no sabía, sí, efectivamente, entonces, claro. Pero bueno, ahí también es complicado porque tendrían que ser emisiones que sean continuas a lo largo de un periodo, porque si miden para un episodio, porque lo que nosotros vemos es la totalidad en un mes, flujos mensuales, entonces
a menos que una persona haya medido durante un periodo extendido los flujos de emisión, la verdad es que no sirve mucho como para validar perdón, la pregunta fue, o el comentario más bien fue que existen observaciones en América del Sur con respecto a los flujos de emisión. Y es decir, mi comentario es que sirven en la medida en que se prolongan en el tiempo. Claro, pero no son tampoco emisiones continuas, porque tienes que acumular en trampa de seguimiento en la vertical, acumular varios eventos. Claro, eso, a ver. No una No. integración continua. Claro, no, es decir, tener el acumulado. Integrado, Claro, tener el acumulado de administración, claro. Pero sí, ciertamente decir, sí, claro, volvería, se los pediría más adelante para validarlo. Sí, sería interesante utilizar esos datos para validar el sistema ahí en el hemisferio sur. Ahora, claro, tampoco hay que menospreciar las fuentes que tenemos, que si bien son chicas en comparación al desierto del Sahara y a la Taclimacan ahí en la Asia Central, son importantes en términos de las contribuciones que entregan en cuanto a hierro en la parte del océano del sur y todo el ciclo biogeoquímico que ahí ocurre. Entonces tampoco hay que mirarlo en menos nuestros desiertos. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya, muchas gracias. Cualquier duda, ya saben.